Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar cuadriláteros. Antes de empezar la explicación, por favor, les pido que revisen el Classroom que están utilizando para la clase de geometría. Este que estamos viendo en este momento, o sea, este en el que está cargado este video, es el Classroom de la clase de geometría de los grados 6.3 y 6.4. Por favor, las niñas de 6.3 y de 6.4 que se inscribieron al grupo de geometría de la profesora Margarita, por favor se retiran. ¿Listo? No se deben inscribir en ese grupo, solamente en esa clase, solamente deben estar en esta. Bueno, muy bien. Vamos a revisar características de algunas figuras. Recuerden que ya la clase pasada empezamos a hablar del cuadrado. Entonces, retomemos. En este caso, hablamos de el cuadrado. Entonces, recordemos. Vamos a tomar aquí el siguiente cuadrado. Entonces, ya. Supongamos que tenemos el cuadrado AB de F. Entonces, ¿qué sabemos del cuadrado? Que sus lados son congruentes, ¿cierto? Sus cuatro lados tienen la misma medida. Que sus ángulos son de 90 grados, es decir, son ángulos rectos. Y que sus diagonales son, entonces, retomemos las diagonales. Vamos a trazar aquí las diagonales para recordarlo. Entonces, dijimos que sus diagonales tienen la misma medida, es decir, que AD, ¿cierto?, es congruente con FB y que AD es congruente con FB. Segunda característica, que son perpendiculares, es decir, que la diagonal AD es perpendicular con la diagonal FB. Y que se bisecan, es decir, que se cortan en su punto medio. ¿Listo? Muy bien. Una característica muy importante es esta, que sus lados opuestos son paralelos. ¿Qué significa? Entonces, voy a trazar aquí unas rectas para que lo veamos. Entonces, imaginémonos una recta, ojo, que pasa por los lados. Imaginémonos que alargamos esos lados. Esos lados, miren, si los alargamos igual, esos lados son paralelos, ¿listo? Y de igual forma ocurre con estos dos, miren. Para que lo visualicemos mejor, imaginémonos que los alargamos. Bueno, esta no me quedó bien. Voy a volver a dibujar. Entonces, miren, los lados opuestos son paralelos. Nuevamente, si yo coloco aquí, por ejemplo, AB, CD, entonces el lado AB es paralelo, perdón, usé el de perpendicular, el lado AB es paralelo con el lado de C. ¿Listo? Entonces, sus lados opuestos son paralelos. ¿Listo? Opuestos son paralelos. Muy bien. Miremos ahora el rectángulo. ¿Cuáles son las características del rectángulo? Sus lados opuestos son congruentes. Imaginémonos que esto es JF, RT. Entonces, el lado JF es paralelo y además tiene la misma medida del lado TR. Y a su vez el lado FR es paralelo con el lado JT y además tienen la misma medida. ¿Listo? Muy bien. En cuanto a sus diagonales, al unir vértices no consecutivos tenemos que JR y TF no son perpendiculares, a diferencia del cuadrado. Estos no forman ángulos de 90 grados, pero sí tienen la misma medida. ¿Listo? JR mide lo mismo que TF y a su vez se bisecan, es decir, se cortan en su punto medio, en toda la mitad. Esas serían esta característica y estas son comunes con las diagonales del cuadrado. Muy bien. Ahora, revisemos el rombo. Yo en la clase pasada les pedí que revisáramos cuál era la diferencia entre un cuadrado y un rombo. Pues bien, resulta que el rombo tiene una característica muy importante y es que sus lados opuestos, ojo, son congruentes
pero sus ángulos no. ¿Qué significa? Que no necesariamente miden 90 grados. Es decir, en ningún momento el rombo tiene sus ángulos iguales, solamente sus lados son congruentes. ¿Qué pasa en este caso? Miren, miremos esta segunda figura. Lados iguales, pero miren, este ángulo y este son opuestos, ¿cierto? C y A son opuestos y son congruentes. D y B son opuestos y son congruentes. Sin embargo, los cuatro ángulos no son congruentes. Esa es la diferencia con el cuadrado. Muy bien, entonces, ¿qué caracteriza un rombo? Miremos. Sus lados son congruentes, es decir, todos sus lados miden lo mismo. Muy bien. Permítanme un segundo. Ok. Ahora bien, sus ángulos son diferentes de 90 grados. Chun, chun, chun y chun, ¿cierto? Son diferentes de 90 grados. Sus diagonales, en cuanto a sus diagonales, ojo, en cuanto a sus diagonales, voy a trazar acá. Las diagonales no son congruentes, miren, ahí lo podemos ver. Esta diagonal es más larga que esta, ¿verdad? Son perpendiculares, al igual que en el cuadrado, forman ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y se bisecan, si se cortan en su punto medio. Es decir, este punto es la mitad de esta diagonal y a su vez es la mitad de esta diagonal. ¿Listo? Esas son las características del rombo. Y una súper importante es que sus lados opuestos son paralelos. Es decir, este lado, supongamos que es el lado AB, es paralelo con FJ, que significa que nunca se van a cortar por más que lo extendamos. Y de igual forma, el lado BJ es paralelo con el lado AF. ¿Listo? Esas son las características del rombo. Y viene un último cuadrilátero, que es el romboide. ¿Cuáles son las características del romboide? Ojo. Veamos una pequeña similitud acá. En el cuadrado sabemos que todos sus lados miden lo mismo. En el rectángulo no, solamente los lados opuestos tienen la misma medida. Eso mismo pasa entre el rombo y el romboide. En el rombo sus lados miden lo mismo, mientras que en el romboide sus lados opuestos miden lo mismo, pero todos los cuatro no tienen que medir lo mismo. ¿Listo? Esta figura lo podemos observar. Entonces, miremos. AB, CK. El segmento AB es congruente con KC. El segmento BC es congruente con AK. Sin embargo, miren, AB tiene una medida diferente a AK. ¿Listo? Muy bien. Sus ángulos no miden 90 grados. En eso se parecen al rombo. En eso tienen coincidencia con el rombo. ¿Listo? Ahora, en cuanto a sus diagonales, miremos cómo son las diagonales. Entonces, las diagonales no son congruentes. De pronto en esta segunda imagen lo podemos ver mejor. ¿Listo? No son congruentes. No son perpendiculares, miren, no forman ángulo de 90 grados. Y se bisecan, es decir, se cortan en su punto medio. Esas son las características de las diagonales. Y una muy importante, de la que hemos hablado en todos, sus lados opuestos son paralelos. Entonces, lados opuestos paralelos. Lados opuestos paralelos. Entonces, miremos. Cuadrado, lados opuestos paralelos. Rectángulo, lados opuestos paralelos. Rombo, lados opuestos paralelos. Y romboide, lados opuestos paralelos. Pues bien, esa es una primera clasificación de los cuadriláteros. Y es que hay un grupo de cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos. A esos cuatro cuadriláteros de los que acabamos de hablar se les llama paralelogramos. ¿Listo? ¿Qué significa ser paralelogramo? Que sus lados opuestos son paralelos. Una forma de decirles esta, sus lados son paralelos 2 a 2. Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide son paralelogramos, pues sus lados opuestos son paralelos. Hay otras dos clasificaciones para los cuadriláteros, de esas hablaremos en otra oportunidad, la próxima clase. Entonces, por favor,
Vamos a empezar a hacer la siguiente actividad. Les voy a dejar este archivo en Classroom. ¿Listo? Este archivo, por favor, lo van a mirar, van a desarrollar esta actividad. Primer punto, van a copiar estas definiciones. Segundo punto, observando esta imagen, por favor, van a decir cuáles de esas figuras que forman esa imagen son paralelogramos y qué tipo de paralelogramos son. Y por último, vamos a decir si es falso o verdadero cada una de las siguientes frases. ¿Listo? Por favor, aún no vamos a subir evidencias, la empezamos a hacer y en la próxima clase dejo el link para evidencias solamente para las niñas que no se conectan. ¿Listo? Porque la evaluación o la revisión de esta tarea la vamos a hacer en clase en Zoom el próximo jueves. Recuerden que para las niñas que se quieran conectar, nuestras clases en Zoom son los jueves a las 6:30. Eso es todo por hoy. Cualquier duda o pregunta quedo pendiente en mi WhatsApp o en el correo. Hasta pronto.